Hola, muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 24, el penúltimo del año. Y bueno, primero quiero felicitaros las navidades a todos y a todas. Espero que lo estéis pasando genial con la familia y disfrutar mucho de esta época porque ya mismo se nos acaba. Pero hoy tengo la suerte de traer a un perfil que tenía un montón de ganas de traer. Porque bueno, ya sabéis, he comentado en varios episodios que estoy maquinando mi reel de compo. Y como ya habéis escuchado también a varios compes que han pasado por aquí. En una reel de Juno se necesita roto, 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 roto. Así que qué mejor que un roto prep artist, y en este caso está en Rise FX, nos comente cómo es su día a día. Así que hoy ha venido al podcast el 3D Sergio López. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de que vengas al podcast y que, bueno, eso como he dicho, que nos comentes tu día a día como roto prep artist. Así que, bueno, como siempre hago al principio, Sergio, coméntanos cómo empezaste con el mundo de los VFX y cómo te empezaste a interesar por la compo o el roto en este caso. Sí, pues mira, empecé. Igual viene desde hace más años de lo que pensé cuando empecé en esto. Tenía 12 o 13 años, me leí El Señor de los Anillos. La trilogía entera. Además, teníamos un grupo de amigos con los que nos los leíamos casi a la vez, y íbamos comentando y tal. Y luego, efectivamente, vinieron las películas, y con las películas vinieron los extras que venían en los DVDs. Y me gustaba tanto que me vi todos los extras. Y, y me encanta, o sea, me enamoré, me enamoré. Qué guay. Entonces, luego vino, bueno, pues la época de estudiar la carrera y tal. Me metí en el mundo a estudiar una carrera en multimedia, bueno, en mi ciudad, de hecho. Y de ahí ya tocaba un poco, multimedia tocas un poco de todo, Sí. pero no acabas siendo maestro verdaderamente de nada. Con lo que al acabar la carrera me vine a Londres en busca de la fortuna. Y la fortuna no me sonrió durante unos pocos años, hasta que a los 3 o 4 años de estar por aquí y tal, encontré una academia que se llama Escape Studios, en la que ofrecían, bueno, en la que se hacen cursos de VFX. Y ahí fue cuando volví a recordarme de esos extras del De lo que te Señor de los Anillos. gustaba. Sí, y decidí tirarme de cabeza a ello y cambiar de Ostras, qué guay. carrera, y me tiré de cabeza. Y aquí Claro. estamos. Claro, ¿y esto que estudiaste era compo así cruda o tenía relacionado con algo más? Sí, el curso era de composición, que es un poco, como en multimedia tocábamos un poco el tema de Photoshop, Sí. tocamos un poco el tema de efectos Premier, me visuales, de imagino, ¿no? postproducción, sí, de Premiere, After Effects, todo esto. Acabé diciendo, mira, esto es muy parecido es una mezcla de los dos, ¿no? Es como Sí. Photoshop, pero fotograma, fotograma, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, me tiré de cabeza a ello. Me gustaba más que 3D, la verdad. Sí, pero Sí, lo has sí, probado 3D. sí, lo he probado. He utilizado 3D Max, Blender, he tocado algo de Maya y tal, pero verdaderamente me gustaba un poco la magia a la hora de hacerlo todo en 2D, en composiciones un poco. Se hace todo ya con ordenador, pero es un poco más artesano, ¿no? Es un poco, Claro. es un poco más el típico recorta y pega de cuando eres crío, ¿no? Sí. Es un poco esto. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo fue que pasaste ya, entraste en la industria de los VFX y bueno, entraste como lo que comentaba antes, Roto Prep Artist? Pues acabé el curso en Escape Studios, y al poco de terminar tuve un compañero mío de mi curso que me ofreció colaborar en un proyecto, para una película pakistaní, de hecho. Hostia. Sí, en el que bueno, empiezas un poco haciendo de todo. Sí, Sí, empiezas un poco no haciendo queda ya. cleanup y roto, y hice un pelín de composición. Y luego, al poco de terminar, a través de un contacto que hice en el curso, me ofrecieron una entrevista para Milk VFX, que es otra empresa que hay aquí en Londres. Y ahí Qué fue guay. cuando hice la entrevista y me llamaron, y empecé a los pocos días. Así que así fue como empecé. Qué guay, qué guay. Y bueno, ya quiero preguntarte al grano, ¿cómo definirías el puesto de un roto prep artist? ¿Cómo es
tu trabajo, por así decirlo? Bueno, ahora que estás en Rise FX. Pues mira, yo lo definiría un poco como lo que te decía antes, es un poco como el Photoshop, ¿no? Pero fotograma a fotograma y es un poco recortar y pegar y es un poco, es como una magia, ¿no? Es el decir, esto estaba aquí y ahora te lo quito y ni te enteras. Claro, Una cosa con la que comuno bastante es el hecho de que dicen de que los buenos efectos visuales son aquellos en los que no te das cuenta que están ahí, ¿no? totalmente. Y se aplican muchas veces a las películas que son menos efectistas. Quiero decir, tienes cosas como Marvel, que a nivel de efectos visuales son espectaculares, pero a la hora de la verdad es ciencia ficción, es magia. Y Claro. verdaderamente los efectos visuales más impresionantes muchas veces son cuando haces cosas de época, por ejemplo, en la que una película que se me viene a la cabeza que vi hace poco fue Last Night in Soho, La última noche en el Soho, en Sí. el que te transportan a ese Londres de los 60, creo que son los 60 ahora, no, no me acuerdo muy bien de la Sí, una época. fecha antigua. Sí, pero es esto, y hay efectos visuales, pero verdaderamente están tan bien hechos que te Que crees no se notan. que no se notan, ¿no? Y esa es la magia Qué guay. de, de todo esto. Qué guay, qué guay. Sí, sí, es totalmente cierto lo que dices de que los efectos invisibles son los que realmente tienen el, bueno, curro, todos tienen curro, pero como que se aprecia un poquito más el saber, esto seguramente no lo han hecho en un set, seguro que tiene green screen o blue screen, así que aprecia lo que estás viendo porque esto ha tenido mucho curro. Y esto también lo hablábamos con Ramón, de que realmente el trabajo, bueno, de Roto y de Cleanup y todo esto es súper, súper, súper importante porque, claro, casi todo tiene, pues, o 3D, cosas que tienes que poner Sí, encima, cosas que tienes que limpiar y todo sí. esto. Y realmente vuestra labor es, bueno, vuestra labor y la labor de un Roto Pre-Parties es súper importante. Sí, es esencial. Los compositores necesitan de una buena roto y una buena prep para hacer lo que hacen ellos, ¿no? Claro, Y, y además somos de las primeras personas que nos ponemos en contacto en temas de postproducción. Somos de las primeras personas que nos ponemos en contacto con el plano, ¿no? claro, Y en el que te das cuenta de las cosas. Hay muchas veces en las que incluso tú mismo sugieres cosas que hay veces que ni se han dado cuenta mientras claro. se grababa el plano, ¿no? Yo he tenido algunos planos de cleanup en el que tenía un briefing, ¿no? Una tarea, me dicen, tienes que limpiar esto. Pero luego mientras estás trabajando en el plano te das cuenta de cosas de, mira, es que ahí está aquí este reflejo que se ve al cámara o se ve al resto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O el tío este todavía lleva el reloj y entonces eso también te da un poco no sé cómo decirlo ahora, pero un poco de autonomía, ¿no? O de... Claro, sí, sí, se puede decir así, sí, sí. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, hoy que es lunes, cómo ha sido el día como tu labor en Rise? Pues mira, si te digo la verdad, estamos en una semana un poco rara porque entregamos el último proyecto en el que estábamos trabajando el viernes pasado. Todavía hay algunos planos que se llevan, que se van a pasar a enero. Pero tengo muchos compañeros que se han ido de vacaciones, así que se han redistribuido muchas tareas. Ya ves. Pero básicamente, bueno, empezamos el día un poco con una reunión, nada más empezar el día en la que se hablan de los objetivos que vamos a cumplir ese día, si hay algo que se quiere destacar, si hay algo que quieres que preguntar, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues ya nos dividimos cada uno y empezamos a trabajar. Entonces yo normalmente reporto a un supervisor, ¿no? Y al departamento de producción y ellos normalmente sobre las 12 del mediodía o así siempre tenemos una sesión de lo que llamamos dailies, en Ah, las vale, que revisamos el trabajo que hemos hecho hasta ese momento. vale. Y luego solemos tener otra sesión sobre las 4 de la tarde en las que igual hemos estado trabajando en las anotaciones que nos han dado previamente durante el día o el día anterior, dependiendo del plan en el que estamos trabajando. Claro.
Qué guay, qué guay. Y claro, ¿cómo es? Quiero preguntarte ya por curiosidad, como te comentaba, de que yo justo te hablé cuando estaba haciendo un plano de roto. ¿Cómo Sí. es el recibir un plano? ¿Qué pasos sigues tú? Que te dicen, por ejemplo, haz el roto de este personaje o recórtame esta mano que se sale del green screen. ¿Cuál es el proceso que sigues tú cuando te dan un plano? Pues mira, yo normalmente lo que hago, lo primero de todo me hago una visualización entera del plano del programa, del software y me aseguro sobre todo de que el briefing que me han dado es correcto, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí ya empiezo a mirar cómo atacar la roto, Sí, cómo ponerme a ello, ¿no? Eh, si hay un green screen o un blue screen, efectivamente pues puedes hacer un proceso de keying en el que sacas todos los detalles, eh, pero luego hay veces que tienes que tirar de un tracking, hay veces que un tracking te tira mejor en 2D, otras veces que tienes por suerte una cámara, claro. una cámara ya hecha por un tracker en 3D, o simplemente pues hacer la roto mano a mano. Sí, frame a frame. Fotograma, ¿sabes? Lo típico que te enseñaban de Disney cuando tenía el estudio de 2D abierto con el papel traslúcido y iban 1-2, muchas veces tienes que acabar haciendo rotoscopia así, porque hay veces que es la mejor opción. Claro, sí, sí, porque yo quiero saber realmente si hay algún truco, algo que nos ocultáis de que clic y ya como que es más fácil hacer la roto. No hay nada como Pues eso. no, la verdad es que no. Lo que a mí me suele ayudar bastante, sobre todo, es si tienes ya una cámara hecha por un tracker y puedes hacer la rotoscopia a través del espacio en 3D. Vale, Eso ayuda bastante. El problema es que, como comentábamos antes, muchas veces los roto pre-party somos los primeros que estamos en contacto dentro de la claro, postproducción con un plano y muchas veces no disponemos de una cámara, por mucho que nos gustaría tenerla, ¿no? claro. Entonces, pues tienes que acabar tirando de tracking en 2D y de roto frame a frame, ¿no? Ostras, qué locura. Y claro, cuando Sí. dices de tener la cámara, ¿esto lo dices porque te es más sencillo porque lo llegas a estabilizar Sí, y es más sencillo o cómo exacto, es? efectivamente. Cuando tienes una cámara, haces una estabilización en 3D sobre un objeto y luego haces la rotoscopia y haces un match move y entonces es mucho más fácil, ¿no? Luego Claro, también dentro del problema muchas veces tienes la cámara, pero tampoco tienes el objeto en el que proyectarlo, con lo que muchas veces tienes que acabar tú mismo creando el objeto, haciéndote tu propia geometría, aunque sea muy básica, simplemente una carta, un cilindro, una esfera, lo que se aproxime, y, y así muchas veces es como, es la manera más fácil en la que claro. se puede hacer una rotoscopia, aunque no Sí, siempre sí. es el caso. Ya, me imagino. Claro, y en este caso, que has dicho también Tracker 2D, ¿en qué Sí. punto a lo mejor, imagínate que tienes un personaje moviéndose de izquierda a derecha con una cámara fija? ¿Utilizáis mucho el, por ejemplo, traquear la cabeza para estabilizarla, luego traquearle la mano para estabilizarla y hacerla roto de esas partes estabilizadas para que un poquito sea más fácil? Sí, sí, totalmente. También lo hacemos en 2D. Muchas veces lo más fácil, por ejemplo, para hacer el tracking de una cara, yo suelo hacer tracking a la nariz, Ah, porque mucha gente suele tirar a por los ojos. El problema de los ojos es que evidentemente la gente pestañea. Y entonces, sí, en el momento en el que pestañean, muchas veces el tracking se pierde y tienes que andar sí, haciendo la mano, etcétera. Entonces, muchas veces la nariz suele ser una buena opción. Si tienen alguna peca en la cara, o claro, hay gente que, por ejemplo, si luego van a tener algún tipo de prosthetics, ¿sabes? sí, De tal, pues tienen algún tracking, algún punto de tracking en la cara claro. ya hecho y se puede hacer mucho más fácil también con eso. Claro, y en este caso, bueno, no sé qué programa utilizáis allí en Rise, no sé si a lo mejor Mocha o Silhouette. Yo personalmente utilizo la mayor parte del tiempo Nuke,
Ah, porque es lo Nuke, que, sí, ostras. es con lo que estoy más cómodo. Aunque sí que aprendí un poco de Silhouette, pero en la primera empresa en la que estuve trabajando no había muchas licencias para trabajar Claro, de Silhouette. Me parece que había como una o dos y muchas veces la estaba utilizando otra gente que se le daba mejor utilizar Silhouette. Entonces, claro. la mayor parte de mi trayectoria como Roto Pre-Parties he utilizado Nuke. Aunque de vez en Ostras. cuando también utilizo Mocha para traquear, porque Mocha funciona bastante bien. Sí, yo Aunque estoy aprendí... utilizando Mocha y... Sí, qué alivio. Porque claro, yo, sí, yo pensaba que temas roto en Nuke. Claro, tienes el plan al tracker, pero sí. aparte de eso, no O sea, tienes algo más, ¿no? Supongo que no, bueno, no lo sé. tienes el tracker simple para hacer un Sí, tracking de un punto, tienes el planar tracker y luego tienes la estabilización de cámara, como te decía claro, antes. claro, claro. Un poco. Si te digo la verdad, no soy muy fan del Planar Tracker. Al principio, cuando hacía el curso y tal, me parecía un poco lo mejor, lo más, la magia. Claro, Y luego la experiencia me ha enseñado de que es bastante complicado que un Planar Tracker te salga bien. ya ves. Eh, Porque además muchas veces el Planar Tracker, si no te das cuenta, uno de los puntos siempre se acaba disparando bastante por la perspectiva, alguno de los puntos se acaba disparando siempre muy lejos del plano Claro. y acaba creando problemas de procesamiento dentro de tu ordenador. Ostras, eh, no en tenía el ni que idea. se te atasca, sí, se te atasca y, y se te congela el ordenador y tienes que reiniciarlo, tienes que reiniciar el script y me ha pasado una vez. Ostras, qué Sí, locura, sí. qué locura. Sí, sí, bueno, yo pensaba eso, que claro, todo el mundo que hacía roto profesionalmente en un estudio, eso, Ujú. utilizaba o Silueto o Mocha, porque claro, en todas las descripciones de trabajo es, si sabes Mocha o si sabes Silhouette es un plus. Entonces, Sí. claro, yo supongo que eso. Entonces, ahora quiero preguntarte, ¿qué tips o qué truquitos nos puedes comentar que usas tú más o menos a tu día a día, aparte de lo que nos has dicho ya? Ah, pues mira, una de las cosas, por ejemplo, que suelo hacer yo cuando hago keying o incluso cuando hago algún tipo de tracking en el que no, en el que hay algunos detalles que no se ven muy bien o el tracking se confunde y se desliza y se va Sí, de esto y tal. Hay muchas veces que hago algún tipo de preprocesamiento dentro de la imagen que luego lo invierto. Por ejemplo, hay el nodo de Color Space dentro de Nuke, no sé si lo sí, conoces, simplemente te cambia el espacio de sí. color en el que el plano está tratado, pero hay veces que simplemente cambiando el Color Space hay algunos detalles dentro de la imagen que se destacan más. Claro. ¿Vale? Entonces, luego haces el tracking dentro de ese otro color space, ¿no? Y luego lo Y lo inviertes. inviertes, sí. Claro, efectivamente, y se destaca mucho más. O incluso hay veces que un simple subir la saturación al plano, sí, y luego lo inviertes. Este tipo de cosas Claro. suele funcionar bastante bien, la verdad. Sí, sí, yo eso la verdad que he pecado de utilizarlo mucho. Si vieras los planos en los que hago el drag, se ven como súper contrastados, súper con Sí. el gain a tope, para que se vea eso, las siluetas y sea como un poquito más sencillo para el programa. Pero sí, qué guay, qué guay. Vale, y ahora quiero preguntarte, todo el tema este que has comentado de King y de, bueno, recortado, bueno, con eso, con cromas y todo esto, ¿esto también lo hacéis vosotros los de Roto, el King? Normalmente el key yo lo toco bastante poco, la verdad. Normalmente son los compositores los que siempre tocan más el keying, porque luego cuando hay tema de reflejos del green screen o el blue screen en la cara, pueden Sí, utilizar eso para simplemente añadir ellos otro tipo de color, ¿no? El color que le tengan que dar al plano final y tal. Entonces, normalmente son los compositores los que más tocan el keying, pero sí que alguna vez he utilizado el keying simplemente para rellenar cosas que son grandes, que son obvias, ¿no? Y que para ir más rápido simplemente utilizas un keying un poco rápido sin tener que claro, romperte mucho la cabeza de tener que buscar el detalle fino o tal, ¿no? claro. Pero siempre ayuda. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y esto ya por curiosidad, el tema del nodo Killer,
que ¿Sí? supongo que alguna vez lo usarás para, yo qué sé, recortarte cosas muy contrastadas. Sí. ¿Cómo haces para los edges que te quedan como muy... Uy, me sale en inglés. Sharper, que Sí, te quedan sí, sí, muy... sí. Bueno, Muy sí, duros. es en inglés. Sí, un ¿Cómo sharp. haces para como machear el detalle que tienes con un killer a lo mejor y luego una roto? Pues a ver, siempre puedes tirar un poquito siempre puedes tirar un poquito de un blur, ¿no? Un blur para disimularlo un poco más. Aunque sí que es verdad que siempre hay zonas que te quedan un poco más sharp. Claro, Entonces, lo que siempre puedes hacer es eh, un king núcleo claro. se le podría llamar, simplemente para sacar las partes más grandes de esto y luego sí que hacer tú mismo la roto a mano o con un tracker o tal Claro, de los edges, ¿no? De los sí, bordes de la sí. imagen para que te queden más finos y más pulidos. Vale, entiendo, entiendo. Y ahora también el tema bueno, ya terminan la roto y todo esto, ya la tienes que mandar como, para que la vea tu lead o tu supervisor. ¿Esto lo Ujú. sacáis en un mate o pasáis el nodo tracker o cómo lo hacéis? Pues mira, lo solemos sacar, sí, sacamos en RGB, ¿vale? Vale, Entonces dividimos la roto en tres canales, en el azul, en el verde y en el rojo, y normalmente es así como lo sacamos. Si luego, por ejemplo, hay más detalles o hay muchas cosas que tienen mucha roto dentro del plano, pues se pueden hacer dos renders por separado. O claro. también se pueden crear, puedes asignar la roto a otro canal, crear tú Sí, mismo tu propio canal con otros canales RGB y sacarlo dentro de ese mismo render también. claro. Ahí ya depende muchas veces también del pipeline de la empresa o de cómo trabaja la empresa. Hay empresas que prefieren que lo saques todo en un mismo archivo, en un mismo render, en un mismo Sí. mate. Y luego hay otras empresas que prefieren tenerlo por separado porque les parece más obvio, porque sí que es verdad que muchas veces los compositores cogen todo y no se paran a mirar si hay más roto en otros canales o tal, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el tiempo es el que decide el que, bueno, vamos a ponerle RGB o lo ponemos en mate completo. Efectivamente, sí. Sí, sí. ¿Y cómo ves? Ahora luego hablaremos un poquito del tema roto, que es como conocido de que es una tarea un poquito más pesada. Ujú. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Que a mí este tema me flipa. Sí. Para el tema de la roto, que se está viendo que ya hay algunos estudios, algunos papers que están sacando que en algunas rotos sencillas, incluso New creo que tiene un nodo últimamente que metió como una roto con inteligencia artificial. ¿Cómo lo Ujú. ves? No sé si lo habéis hablado en el estudio, ¿qué opinión tienes de todo este tema? Pues mira, si te digo la verdad, no lo hemos hablado demasiado en el estudio. Sí que es verdad que en los últimos años se ha visto un poco una fuga de que los estudios, sobre todo por aquí, por Londres y por Canadá, suelen abrir estudios en otros países y suelen exportar la roto en otros sitios en los que la Sí, mano de obra es un poco más barata, porque la rotoscopia, depende de cómo, pues puede llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces sí que cuando estuve estudiando el curso y tal, nuestro profesor nos pasó un vídeo bastante interesante sobre los avances que se habían hecho en las cámaras para hacer rotoscopia dependiendo de la profundidad de campo, en la sí. que básicamente la cámara cortaba la profundidad, el plano en profundidad, Ostras. creo que lanzaba como rayos LiDAR puede ser. a través, no me acuerdo si te digo la verdad, es que hace bastante tiempo, Claro. pero simplemente la cámara lanza rayos y dependiendo de lo rápido que responda a la lente, calcula a cuánta profundidad está. Sí. Tú luego puedes asigna eso a la Sí, rotoscopia como y un se recorta, canal. ¿no? Efectivamente. Entiendo. Ostras, qué locura, no sabía eso, tío. Sí, sí, luego te puedo pasar el vídeo si lo encuentro de nuevo, si lo quieres añadir a la descripción Vale, de esto. perfecto. Pero sí, es bastante loco, nos van a dejar sin trabajo. Claro, porque ahora, cuál es tu meta ahora mismo? O no sé si a lo mejor el mundo del roto te encanta, te fascina, yo que sé, hacer la roto o lo que sea. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te ves, Sergio, dentro de un año?
Pues sinceramente estoy empezando ya me gustaría empezar ya a dar mis primeros pasitos dentro de la composición. El año que viene me gustaría ya estar a tiempo completo dentro de lo que es la composición. Claro, He tenido compañeros de, por ejemplo, que estuve estudiando con el curso que han sido bastante más aplicados de lo que igual he sido yo y han podido acceder directamente a lo que es composición o han estado menos tiempo que yo en rotoscopia. Pero sinceramente entre que acabé la carrera y empecé dentro del mundo de los efectos visuales, tuve unos años en los que no estuve mucho en contacto con la industria y verdaderamente el empezar con rotoscopia y preparación me ha servido para darme una buena base y estar yo más seguro a la hora de ascender dentro de la industria, ¿no? claro. Una de las cosas que no quiero hacer es quemarme, en cierto modo. Conozco a mucha gente que lleva trabajando en la industria X años y muchas veces cuando se tiene que entregar un proyecto, se está en la recta final, hay que echar más horas Sí, porque hay que entregar y hay que entregarse al cliente y hay mucha gente que ata proyecto con proyecto, ¿no? Y van de un proyecto al siguiente proyecto al siguiente proyecto, van saltando de estudio a estudio y van de crunch en crunch y se acaban quemando muy rápido, ¿no? claro. Entonces, yo una de las cosas que no quiero es quemarme, es el aborrecer esta industria en la que entré con tanta ilusión y que me gusta tanto, ¿no? Por el simple hecho de querer correr y llegar a los sitios más rápido. Totalmente de acuerdo. Disfrutar el viaje y ya llegaré donde tenga que llegar, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y cómo es, no sé si lo tienes, lo estás haciendo ahora o lo tienes planteado, cómo haces tú para, estás en el departamento de roto, cómo haces para, o no sé si te lo habrán comentado en el estudio, de que hay como unos pasos para adentrarte dentro del departamento de compo, bueno, viniendo del departamento de roto? Sí, se empieza un poco poco a poco. Normalmente siempre se empieza por rotoscopia y luego te van asignando planos de cleanup que son más sencillos, ¿no? Que igual son planos estáticos en los que tienes que borrar algún tracking marker, ¿no? Algún punto de tracking o algunas cosas sencillas y luego poco a poco te van asignando planos más complicados de composición, ¿no? Perdón, Claro, de cleanup. Y son en esos planos en los que verdaderamente aprendes más, empiezas a demostrar totalmente. tus habilidades y luego cuando ven eso, poco a poco te empiezan a dar composición, porque sinceramente hay algunos planos en los que hay muy poca composición que hacer, ¿no? Claro, Hace poco trabajé en un plano en el que el plano final era el cleanup. No había ningún tipo de efecto visual más que borrar un cable, ¿no? sí. Y, y bueno, y ese plano se iba a final y entonces tenía que estar no simplemente preparado para el compositor, sino preparado para ir al tráiler que se enseñaba en YouTube la semana siguiente o cuando fuera. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y cómo llevas tú el tema, como te comentaba antes, del tema roto que es como más pesado, un trabajo más pesado? ¿Cómo lo llevas tú en tema, ya bien sea mental o todo esto? ¿Cómo lo llevas tú? Pues, a ver, tengo mis días, ¿no? Como todo, imagino que como todo el mundo. Sí que es verdad que hay rotoscopias de todo tipo. Hay Sí, rotoscopias que son cortas y complicadas, hay rotoscopias que son más largas y sencillas, que simplemente con un tracking vas más rápido. Hay que tomárselo todo con un poco de filosofía. La manera en la que he solido trabajar en todo este tiempo es que normalmente te asignan unos cuantos planos en los que trabajar. No simplemente tienes uno y tienes que estar ah, a ostras. fuego con ese plano, ¿no? Entonces, normalmente, una vez tengo clara la deadline, la fecha de entrega o para hacia qué fecha necesitaría el compositor que el plano esté listo para poder él empezar a trabajar Wow, o para entregar al cliente, entonces ya ahí sí que me tengo que igual que poner un poco más estricto y enfocarme simplemente a un plano. Pero si hay algún día que veo que un plano se me resiste o me parece aburrido tal, intento pasarme a otro para mantenerlo todo un poco más ameno claro. y cambiar de aires, ¿no? O alternar entre rotoscopia y cleanup, o pasarte a un área diferente de la roto que igual sea menos complicada, ¿no? Entiendo. Etcétera. A mí una de las cosas que más me gustan de la roto Ujú. es que
es como solamente visual, no tienes que escuchar nada, entonces como yo siempre que hago una roto me pongo un vídeo, me pongo un Sí, directo, me pongo lo que sí, sí, sea y es como, oh. sí, En verdad que hay veces que me apetece hacer una roto nada más para ponerme un vídeo o un directo sí. y ya está, ¿sabes? Sí, no, totalmente, totalmente. Yo hago lo mismo. Siempre tengo algo en el esto, ¿no? Antes de empezar en esta industria, no solía escuchar mucho podcast, pero al poco de entrar, sí que es verdad que escuchar toda la música, escuchar música todo el rato se me acaba haciendo largo, sobre todo 8 horas al Sí, día, ¿no? Entonces empecé a escuchar podcast y verdaderamente me he aficionado a los podcasts como el tuyo, como podría ser incluso de cualquier otro tipo, ¿no? Hay podcasts de 100.000 estilos que te pueden, ya te ves. pueden hacer la jornada muchísimo, Sí, muchísimo más totalmente. amena. Qué guay, qué guay. Y ahora que también has hablado de tema cleanup, también Ujú. quiero preguntarte tema curiosidad, ¿cómo es el proceso que también sigues cuando tienes que borrar, ponte que tienes que borrar un marcador que tiene en una gorra o Sí, un cable de estos, de los stands y todo esto? ¿Cómo sigues el proceso? pues mira, lo importante lo que considero más importante que he aprendido durante todo este tiempo es, tienes que pensar en el plano capa a capa, ¿vale? Porque Vale, muchas veces no te das cuenta y hay algo que barre la imagen y la barre tanto en un objeto que está por delante como que está por detrás. Entonces siempre empieza por lo que está más lejano. ¿Vale? entiendo. Y asegúrate siempre de que cuando haces el parche para el cleanup, haz un parche que te dé un área bastante generosa en la que poder trabajar. Porque muchas veces se da el caso de que el cliente cambia de idea y quiere limpiar algo más o tal, y siempre volver a ese punto de atrás es más complicado. Entonces, es Claro, preferible, es preferible darte un poco de margen que hacerlo todo preciso y al pixel perfect, ¿no? sí, Y que luego venga el cliente y te diga, no, es que mira, necesito que me hagas, un poquito más. sí, necesito que no solo me borres el marker, pero también necesito que, yo qué sé, que me borres la Una nariz peca. sí, una peca, o que me borres la nariz del tío porque al final lo vamos a hacer un alien de otra Un raza. Voldemort. Exacto, un Voldemort del palo, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Entonces siempre empieza capa a capa, empieza por la parte de atrás y date siempre un margen generoso para poder trabajar, porque yo creo que ayuda, a la larga te ahorra tiempo. Claro, sí, sí, totalmente. Y luego, claro, eso luego con una roto, delimilita, no, Delimitas. delimitas eso, delimitas como la parte que quieres el cleanup y listo. Claro. Y quiero preguntarte cuando tienes que, por ejemplo, imagínate que aquí en mi pared hay un póster y lo quiero borrar y la cámara se mueve, el personaje pasa por delante. ¿Y cómo haces tú para traquear esa pared para, bueno, luego pegar lo que es el cleanup? Cuando hay algo tan complejo. Pues cuando hay algo más complejo siempre es más tricky, es más complicado. Tienes que tirar de todo tipo de técnicas, Ya de ves. absolutamente de todo tipo. Desde un tracking en 3D y combinarlo con un tracking en 2D y luego combinarlo con una roto mano a mano y, o sea, fotograma a fotograma, ¿no? Claro, Es un proceso más complicado que conlleva más horas y muchas veces simplemente tienes que ser realista, ¿no? Y porque siempre hay veces que el departamento de producción siempre te aprieta un poco para decir, porque claro. evidentemente ellos quieren que lo hagas lo más rápido posible, ¿no? Pero muchas veces tienes que delimitar las expectativas, que manejar las expectativas, ¿no? Y decirle, mira, esto Claro. me va a llevar más tiempo porque pasa esto, la cámara se mueve, encima hay motion blur, encima tengo el tío este que me pasa por delante y luego hay un lens flare que tengo que recuperar, Ostras, es etcétera, verdad, etcétera, tío. ¿no? Hostias, qué locura, claro. Esto también, por ejemplo, yo que estoy en un trabajo como editor de vídeo, tú Ujú. preguntas a tus compañeros, oye, ¿una roto qué pasa un personaje? ¿Cuánto tiempo tardas tú? Más o menos para saber el tiempo, porque por ejemplo a mí me pasa que yo hay veces que le pregunto a mi compañero, oye, ¿tú cuánto tardarías en editar X vídeo o hacer X motion graphic o lo que sea para, joder, saber, vale, si tardo más de una hora o si él me ha dicho una hora y tarda más de una hora, es como algo está pasando, ¿sabes?
Sí. Eh, Mira, si te digo la verdad, no suelo, yo no lo suelo poner no lo suelo poner en horas. Lo suelo poner más en jornada laboral. De decir, mira, te puedo terminar esto, sobre todo como tenemos como tenemos las sesiones estas que te digo de Sí, dailies en las que valoramos las notas, el trabajo y tal, siempre mantengo un feedback constante con el departamento de producción y con mi supervisor de decirle, mira, esto para la siguiente sesión de dailies del día te lo puedo tener listo. O igual hasta mañana no te lo puedo tener listo, ¿no? claro. Porque verdaderamente siempre hay cosas que te llevan más tiempo de lo que pensabas. O incluso menos tiempo y siempre eso es también una sorpresa, ¿no? Y siempre es Claro. bueno. Sí, Eh, sí. Y cuando pasa esto de que, por ejemplo, le dices a los de producción, oye, mañana te lo tengo, y una vez te metes con el plano, te das cuenta de que es, bueno, súper complicado, más complicado de lo que te creías y vas a tardar más. ¿Cómo es esa situación? a ver, siempre es una situación un poco peliaguda, Sí, no te voy a mentir, sobre todo cuando tienes que decir, igual no te lo tengo listo, ¿eh? Eh, pero, eh, Pero sí que es verdad que luego también ellos mismos el departamento de producción toma notas, sí, saben el tipo de perfil del tipo al artista al que asignan el tipo de planos, ¿no? Yo cuando empecé me asignaban rotoscopias que eran mucho más sencillas, planos de cleanup que eran mucho más sencillos y con el tiempo me he encargado de hacer claro. cosas que son muchísimo más complicadas, ¿no? Eh, entonces no es siempre una conversación cómoda. Ya, Sí que es verdad que yo lo que suelo hacer también, lo suelo comentar con mi supervisor de primeras, para ver también un poco su opinión, ¿no? claro. De decir, a ver, yo esto no veo que lo pueda hacer en X horas. ¿Tú qué piensas? Porque siempre él te puede, tu supervisor o incluso otro compañero te puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista del que tú no te habías dado cuenta, ¿no? Y esa es la manera en la que se aprende, comentando con tus compañeros técnicas, métodos que Sí, ellos tengan para ayudarte a mejorar tus habilidades y ir más sí, rápido. totalmente. Y es así. Los troquitos ocultos que tenéis, seguro. Sí, sí. Y cómo, ahora que me ha surgido la duda, el tema de las notas, claro, en Ujú. roto, ahora que lo pienso, claro, Sí. como es tan frame a frame, ¿qué tipo de notas te pueden dar de una roto? Pues normalmente, si hay algo muy específico, normalmente el supervisor va fotograma a fotograma. Siempre que de primeras hace un barrido del plano, ¿no? Como suelo hacer yo cuando cojo el plano, y mira si hay algo que destaque, algo que Claro, verdaderamente digas, mira, es que te has dejado esta shape, ¿no? sí, Esto no la has matado en cierto fotograma en el que tenías que haberla matado para que en esto, ¿no? Y se ve flotando algo ahí sí, súper raro y tal. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y luego hacen otro barrido un poco más fotograma a fotograma, o en vez de ir a 24 o 25 fotogramas por segundo, que es lo que estamos acostumbrados, lo bajan a 8 o a 4. Entonces, para que vaya todo más lento, luego hay veces que lo visionan en rebobinado, lo revisionan al oh, revés, hostia, y muchas veces porque sí que es verdad que tenemos el ojo humano, lo tenemos muy acostumbrado a ver las cosas tirando hacia adelante, sí, ¿no? Y cuando pones las cosas hacia detrás, notas cosas que tirando hacia adelante no las verías. claro, Y entonces así pues se van tomando notas y entonces normalmente te las dan, si hay algo que es en un fotograma en concreto, te dan la nota de fotograma sí. 11.031, tal, o si es un espacio de frames, ¿no? Del 1020 al 1050 te has dejado esta forma sin matar o tal, ¿no? Claro, sí, sí, claro, porque claro, yo tenía como esa dudilla porque yo la ruta que he hecho también hay algunas que la he hecho fotograma a fotograma, Ujú. y claro, como tú al hacerla fotograma a fotograma, como que te cercionas de, joder, esto tiene que quedar bien, lo estoy haciendo fotograma a fotograma, entonces como que no hay ese, a lo mejor nivel de fallo que a lo mejor con un key que lo haces en un frame y a lo mejor en el frame Sí, 200 después salta algo, sí. pero eso. Quiero preguntarte ahora, ¿cuál ha sido la roto o el trabajo o la cleanup más complicada que has hecho? Que al verla o al terminar la has dicho, me cago en todo donde me he metido. Pues
Mira, yo te comentaría dos. Uno fue para una serie que se llama Good Omens, Buenos Presagios, que fue en Amazon Prime. Era un plano en el que dos actores salían de una casa y estaban como en medio de un tornado. Uf, Entonces, los actores tenían atados a ellos mismos cables y en cierto momento cuando salen de las casas los cables se tiraban hacia arriba, los actores salían volando, sí, ¿vale? Y se quedaban cogidos a un poste del porche de la de la casa, casa. sí. Mm. Y encima detrás tenían un blue screen, pero no era uno, eran tres pequeños, así Uf, formando un triángulo y cada uno con un borde negro. sí, La chica tenía el pelo largo, llevaba falda. uf. eh, Ese cleanup fue horroroso. Fue mi primer cleanup complicado y verdaderamente complicado y largo de hacer. De hecho, al final tuve que acabar compartiendo un poco la tarea con otro compañero mío porque vieron que verdaderamente estaba llevando más Era tiempo. el infierno, ¿no? Sí, 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 era muy complicado ese plano. Y luego, el otro que tengo es para una serie de Netflix que se llama Cursed, creo que es Maldita en Sí, castellano, en el que hay un momento en el que la protagonista principal, creo que es en el primer episodio, está como rodeada por lobos, subida a una piedra y hay un lobo que la coge de la pierna y la arrastra y la intenta bajar de la piedra, ¿no? Entonces ese lobo, que es un lobo en CGI, era un señor con un traje verde, gris. Ah, verde. sí, con un traje de green screen. Ostras. Y me tuve que inventar la bota. Eh, el tío la cogía por la bota, Claro, y la tapaba. sí, tapaba completamente toda la bota, además era una bota de estas que es así como medieval, era un poco, tenía como arrugas, ¿no? Le venía como grande a la chica, no se le ajustaba la pierna. Entonces, luego además la pierna la giraba como en 180, Buah, como en chaval. 180 y me tuve que inventar prácticamente esa bota y eché muchísimas horas a ese plano. No porque fuese un plano largo, sino porque verdaderamente al tener que medio inventarme la bota, era un plano que tenía que quedar realista. Pese a que Claro. porque el lobo en CGI ocupaba bastante, era más pequeño que el actor. Entonces las partes que no se tenían, que no se veían por el actor, fueron bastante complicadas. Wow. Yo justo estoy haciendo un plano en Ujú. el que hago el cleanup de. Son tres personas ¿Sí? y hago cleanup de dos de ellas. Y justo una pasa por delante de la otra cuando ya como que la he borrado del plano. Buah, tú no Vale. sabes lo que yo lié para reconstruir el brazo, que eran 10 fotogramas, pero madre mía, qué Sí. dolor, ¿eh? El problema muchas veces no es que sea largo o corto, es simplemente que tiene que quedar realista. Es Claro, un poco lo que comentaba antes de esta película, de Soho, que muchas veces la verdadera magia es el hacer algo que tú sabes cómo se ve en la vida real. claro. ¿Me entiendes? No es el inventarte una magia o una pantalla a lo Minority Report o tal, ¿no? Es simplemente el decir, un brazo se ve de esta manera, porque todo el mundo está acostumbrado a ver un brazo y tienes que reconstruir el brazo tan perfecto que no se note que ese brazo se ha reconstruido. Sí, sí. La verdad que ese trabajo lo tendré, vamos, en el fondo de mi corazón para no volverlo a hacer. Todos tenemos ese plano, todos los, Sí, los tío. tenemos marcados a fuego, se te quedan Qué marcados a fuego. locura, qué locura. ¿Y qué tip le darías o qué consejo le darías a la gente que quiere empezar en el compo y a lo mejor su primer empleo, su primer trabajo sea como rotoprep artist? Pues el consejo que yo le daría es un poco lo que te digo. Hay gente que quiere llegar muy rápido a composición porque verdaderamente es lo que igual te da más satisfacción, o lo que queda más Claro, chulo, demostrar tu showreel que has trabajado en tal película, tal. Yo lo que aconsejaría, he conocido a mucha gente que se ha quemado a lo largo y les da igual trabajar en que la película sea la película que acabe siendo la más taquillera de todos los tiempos, porque acaban muy quemados, claro. ¿vale?
disfruta del viaje, no tengas prisa. Sí que es verdad que la rotoscopia puede llegar a ser bastante monótona, pero, pero el momento llegará de demostrarte, de demostrar a tus supervisores que verdaderamente tienes lo que hace falta para ascender y para llegar a cleanup y cleanups más complicados y de ahí pasar a composición y de ahí llegar a donde quieras llegar, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. ¿Qué razón tienes en este sentido de que realmente calma? Porque todo con trabajo al final llega, así que si tú te lo curras, si tú le pones las horas o lo haces bien, intentas Sí, mejorar siempre, vas a llegar a todo lo que te propongas en este caso. sí, totalmente, totalmente. Perfecto, pues vamos a pasar ahora a ver una reel que nos habéis mandado por el link de la descripción, como lo tenéis siempre, así que si queréis que lo revisemos en el siguiente episodio, mandarlo ahí, así que nos vemos ahora. La reel de Iván García, que como comentábamos este es de composición y el primer ¿Mm? plano está muy bien presentado, muy rápido. Sí, el primer plano está muy bien, además se nota, me gusta mucho todo el detalle que ha sacado en el pelo, Sí, que se puede ver por aquí. Eso está genial porque en el muchas alfa. veces, sí, en el alfa, porque muchas veces el pelo es lo más complicado de hacer rotoscopia y de sacar el detalle. Es siempre lo que da más realismo a una composición, el detalle fino es lo que lo hace más real, ¿no? Más Sí, verosímil. Y verdaderamente eso está muy bien. Este segundo plano, yo creo que se podría cortar un pelín más para sí. demostrar el efecto final, sobre todo al principio. Creo que hay unos fotogramas de por demás. Aquí Eh, una roto. sí, una roto está bastante bien. Lo que sí que puedo decir es que normalmente a la gente, a la gente que busca talento y tal, no les suelen gustar mucho los vídeos en slow motion Vale. para rotoscopia, porque hacer una rotoscopia en slow motion, digamos que es más sencillo, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. se alargan los fotogramas, hay menos transiciones. Entonces es simplemente el único detalle que diría ese plano, pero lo demás está bastante bien. Sí. Claro, Eh, porque esto que te quería preguntar, en sí. tema de plano para roto, tú a lo Ujú. mejor que has tenido que hacer reel, obviamente, para entrar en la industria, ¿qué Sí. tipo de planos dirías tú que añadir para... Pues Bueno, toda reel de Junior tiene que tener una sí. roto, así que ¿cuál añadirías tú? Pues mira, en tema de rotoscopia, sobre todo lo que se buscan son planos en los que haya mucho movimiento, en los que no haya slow motion y en los que haya bastante detalle. Eso diría que son las tres principales características que tiene que tener un plano de un buen plano un plano de rotoscopia bueno para poner en un reel, ¿no? Claro, Un poco por lo que decía antes, el tema de sacar el detalle es muy importante para hacer una composición mucho más verosímil, mucho más creíble. Y totalmente. luego los planos de acción muchas veces son los en los que hay actores de acción, ¿no? Los dobles de acción que se les llama y hay que cambiarles la cara Sí, o tienen que cambiarlo por un digi-double que se le llama, ¿no? sí, Un doble digital y hay que hacer rotoscopia pues, de los objetos que pasan delante o detrás y siempre hay mucho movimiento, hay mucho motion blur. El motion sí, blur también es muy importante clavarlo porque es otro de los detalles que hace una composición más verosímil. totalmente. Eh, Genial. Sí, este plano está bien, es un poco sencillito, ¿no? Es un cuadrado, Sí, no hay mucho, no tiene mucho de sí, pero bueno, sí, está bien. Este plano un poco lo mismo, diría el tema del slow motion, pero es un buen clean-up por lo general, sobre todo el tema de cómo incide la luz desde la izquierda, ¿no? Está todo bastante bien iluminado, pero siempre, sí que se ve por aquí la izquierda que está como más blanquecino y vale, el conseguir clavar este efecto de niebla, ahí de está. combinación de niebla y luz y tal eso es un buen trabajo, ¿no? Sí. Eso está muy bien Y en hecho. tema de cleanups también, igual que tema de roto que te he preguntado, ¿qué tipo de cleanups añadirías tú?
a tu reel. Que por ejemplo estuve hablando con un junior que Sí. yo quise hacer como cleanups con ya proyecciones o con 3D, cosas así más complejas para que, bueno, la persona que vea tu reel diga, joder, ha hecho una cleanup bastante complicada. Sí, efectivamente, el saber utilizar técnicas en el espacio en 3D dentro de lo que es Nuke es bastante importante porque siempre acelera el proceso. Si tienes una buena cámara o si tienes un buen tracking y tal, acelera muchísimo más el proceso, con lo que es importante demostrar que tú tienes esas habilidades, ¿no? Sí, Luego también un poco como el tema de rotoscopia, planos en los que haya mucho movimiento o mucha acción, eh, pueden ser buenos. Lo único que tampoco tiene que ser algo muy rápido que aparezca por dos fotogramas, porque eso simplemente es claro. muy sencillo, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, que sean movimientos que no sean muy lineales o que, por ejemplo, también un buen plano para enseñar un buen cleanup, planos en los que haya cambios de luz Sí, o que haya un lens flare, que tengas que borrarlo, algo que tengas que borrar algo por lo que pasa el lens flare y luego tengas que recrearlo. sí. Sí, estos serían un poco buenas ideas a la hora de buscar un plano Ya de cleanup. ves. Sí, sí, totalmente. Y en tema de cuando cambia la luz y todo esto, ¿cómo se hace un clean up? Porque yo todavía no he hecho ninguna así que cambie la luz o a lo mejor pase un lens flare por delante. ¿Cómo es? ¿Animas lo...? No sé si utilizáis tapón de clonar de Nuke Sí, sí, o... sí, totalmente. ¿Lo animáis Utilizamos. o cómo? Sí, mira, una de las herramientas que a mí me viene muy bien sobre todo para tratar temas de cambio de luz, es una combinación de tracking y una herramienta que se llama Curve Tool, Sí, ¿vale? Curve Tool lo que hace es que te analiza una zona de la imagen, ¿no? Y analiza los cambios de luz que hay dentro de la zona en la que tú seleccionas. Entonces, normalmente lo que hago es que si tengo una cámara ya traqueada, hago una estabilización de la cámara, o si no, hago un tracking en 2D y estabilizo la zona en la que sí, quiero analizar los cambios de luz. Aplico esa Curve Tool dentro de la zona y luego am, linkeo los resultados del Curve Tool en un Grade Node dentro del Lift. claro, Entonces, normalmente lo que hace, y utilizas una expresión que simplemente lo que hace es balancear el cambio, simplemente balancea el cambio de luz, ¿no? claro, entiendo. Vale. Entonces lo que hace eso es recrear el cambio de luz que hay dentro de esa zona, te lo recrea te lo recrea en el parche que tú estás utilizando. Claro. Entonces es una buena técnica para, Pues para los cambios de luz. lo miraré en YouTube a ver si hay algún tutorial de saber. Qué guay, qué interesante. Claro, porque Sí. por ejemplo aquí en este plano del chico a lo mejor hay un poquito de cambio de luz y lo aplica Iván, ¿puede Sí, ser? sí, efectivamente. Ahí al principio está un poquito más oscuro y luego según va girando se va haciendo un poquito más claro, ¿no? Como podemos ver aquí. Y el resultado final, la verdad que le ha quedado bastante bien. Es un cambio de luz sutil, Sí, pero claro que si no lo tocas está sí bastante se cuadrado. nota. Exacto, exacto. Ahí está. Creo que lo ha hecho bastante bien porque los dos primeros planos realmente son buenos planos para Sí, demostrar sus habilidades. Sí que el segundo igual lo acortaría un poco, pero está muy bien. E igual sí que intentaría añadir algún plano que tenga igual un poquito de movimiento un poquito más complicado, un poquito menos lineal, porque tanto el de la carretera como el de los camiones son planos que tienen un movimiento lineal, ¿no? sí. Eh, pero sí, esas serían mis notas, pero en general Genial. es un buen showreel. Es muy buen Perfecto. showreel. Pues Iván, ahí lo llevas. Así que guay. Bueno, Sergio, terminamos ya por aquí el episodio. Como ya te he dicho antes, se me ha pasado súper rápido. No sé, esto ha sido una charla súper interesante. Espero que a la gente también le guste y le parezca también muy interesante. Ha sido un placer conocerte Igualmente. y como siempre hago al final de los episodios, dejo que el invitado se despida. Así que espero vernos pronto.
Pues sí, nada, muchas gracias por invitarme a tu programa, Javier. Yo me lo he pasado muy bien también. Espero que haya servido para aclarar algunas dudas a la gente que quiera entrar dentro del mundo de los VFX y dentro de una posición que suele ser de las más junior, ¿no? Sí. Y espero haber aclarado algunas dudas y nada, y si alguien quiere contactar conmigo y tiene alguna duda o tal, yo encantado. Claro, genial. Bueno, pues tenéis su perfil de LinkedIn, como siempre hago, lo tenéis en la descripción. Así que listo por aquí. Mirad el episodio siguiente porque va a ser muy, muy guay. Y bueno, nos vemos. Chao. Hasta otra.